Me acuerdo mucho que me puse muy feliz una vez que estuve en el supermercado y que entendí el precio de lo que tenía que pagar. Ausgedacht. Ausgedacht. Yo me acuerdo ese día, fue como el triple de concentración que yo tenía en la cabeza porque era entender lo que ella me decía, tomarlo en mi cabeza, procesarlo y luego tocar el instrumento. Estudiando en la capital de la música. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Camila, bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, disfrutando de la primavera que ya poco a poco está empezando, afortunadamente. ¿Usted? Ya se siente. Ya, sí, hace bastante sol finalmente, porque Ajá. hacía falta ya. Sí. Bueno, eso está súper bien. Pero ya están saliendo a parques y eso no, todavía. No, todavía no. Pues la gente sí, pero como que hay mucha restricción, están poniendo, toca estar con máscaras y todo eso fuera todo el tiempo. Ok. Fabián, tú estás en Siegen, cerca a Köln, ¿cierto? Tú vives allá. Yo vivo aquí desde hace un año aproximadamente, sí, en Ok. esta ciudad. Y en estos momentos trabajas, eres de planta, músico de planta para la Philharmonie Südwestfalen. Sí, exacto. Eh, Eres flautista. Yo soy flautista, sí, y estoy en la orquesta justo desde hace un año, desde antes que empezara la pandemia. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas allá? ¿Cómo ha sido? O sea, mejor dicho, empecemos por el principio. Porque tú no, obviamente no naciste allá, eres de Santander. Yo soy de Bucaramanga, exacto. Ok, eres de Bucaramanga y aquí pues en Colombia creciste, hiciste parte de tu educación. ¿Cómo fue ese momento en el que Fabián, el músico y la persona en sí dice, quiero irme a explorar otros mundos? Bueno, pues yo empecé con la flauta y desde siempre cuando decidí volverme profesional, flautista profesional, siempre supe que en algún momento de mi vida yo quería irme para Europa. Ujú. Siempre supe que para ser músico clásico y estudiar música clásica hay que venir a Europa a ver un poco cómo es la cultura acá, a conocer todo, porque realmente la música clásica nace acá. Todo está, el centro cultural pues está aquí en Europa de la música. Sí. Entonces siempre desde que empecé a enfocarme pues en la flauta, quise irme a Europa. Al principio tenía en la mente irme para Francia, porque pues estaba estudiando en Bucaramanga con un profesor, un maestro que estudió en Francia también, y él me quería enfocar como hacia Francia. Incluso estuve aprendiendo francés un tiempo y jamás me imaginé pues luego terminar en Viena. Todo fue pues gracias a un maestro colombiano también que es flautista en una orquesta en Constanz, al sur de Alemania, en Baden-Württemberg. Y él fue el como que él hizo un curso en Villa de Leyva y me dijo, tú estás muy joven, ¿alguna vez has pensado en irte de Colombia? Y yo quedé como que esa pregunta nunca me la había hecho, nunca nadie me la había hecho de esa forma, porque yo en mi mente tenía, yo termino mi carrera en Colombia y cuando termine mi carrera voy a alguna maestría en el exterior. Ese era como mi plan al principio. Pero pues este señor, se llama Gabriel Ahumada, me puso como esa duda en la cabeza. Tú estás joven, ¿por qué no te vas desde ya? Te va mejor si te vas ya, mira que estás joven. Y yo seguí en contacto con él y él fue el que prácticamente me desvió todo el camino hacia Viena y terminé estudiando en Viena en el Ok. 2009. O sea, a él lo conociste después de haber conocido a esta persona en el curso de verano en Villa de Leyva. Él era de los directores del curso, él era de los profesores que daban clases en el curso de Villa de Leyva. Él estaba en Colombia de visita y estuvo dictando clases maestras ahí. Y pues simplemente fue en ese curso que como que la cabeza me hizo un poco como porque él fue el que me puso como esa duda. Yo en ese entonces tenía 17 años, creo. Sí, Ah, no, estaba súper, estaba sí, muy joven y él muy fue el que me joven. dijo, ¿por qué no te vas desde ya? Y yo, pues, ¿por qué no? Y él me empezó como a enviar muchas cosas. Cuando eso, pues la comunicación era por correo electrónico y no tanto por Facebook, pero más por correo electrónico. Entonces, escribíamos muchos correos con él.
Me envió datos, cosas, me presentó pues como virtualmente a su maestra, porque él estudió también en la Universidad para Música en Viena, Sí. y me puso como en contacto directo con ella por medio del email, y ya prácticamente todo ese camino fue por mi cuenta, que yo seguí como escribiéndole a la maestra en Viena, y en junio del 2009 pude viajar a Viena a conocer a la maestra, a conocer la ciudad, a presentar el examen de admisión también, porque pues el concurso de admisión prácticamente. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Era tu primera vez en Viena? Era mi primera vez en Europa y era mi primera vez en Viena. ¿Y estuviste cuánto tiempo allá? Yo vine o sea, vine 2 semanas. Ah, Fui la primera semana, estuve tomando clases con ella un poco, conociéndola a la maestra, sí. escuchando sus clases, viendo ya cómo dictaba clases, porque eso es como muy interesante siempre pues para los músicos, como saber, conocer bien al profesor, porque uno va a estar con ese profesor 5, 6 años, 7 años. Ujú. Y, y nada, pues estuve con ella tocando bastante y más o menos como a la semana siguiente de yo estar allá en Viena, fue el examen este que te cuento, el examen de admisión, que es pues como un concurso así, súper, pues no súper grande, pero viene mucha gente porque éramos como 70 flautistas o algo así y todos hacen, pues todos tienen que tocar De enfrente del todas partes jurado, del mundo. prácticamente de todas partes del mundo, sí. ¡Wow! Sí, ¡Qué nervios! sí. Y no, pues uno tiene que tocar enfrente del jurado sus 10 minutos, 15 minutos que dura más o menos el examen, se prepara pues un repertorio que ya está, lo piden pues como requisito. Sí, es decir, te dan las obras. Sí, le dan a uno como 4 puntos, son 4 obras contrastantes que uno tiene que presentar, uno mismo Ajá. selecciona como las obras y ya, o sea, no es así como tiene que tocar esto, esto y esto, sino son como cuatro épocas, barroco, clásico, siglo XX y moderno contemporáneo. O Ok. sea, como 4 horas que uno tiene que hacer. Y entonces uno entra al salón o al aula donde se hace el examen y el jurado te dice, por favor, toque esto, y luego te paran, toque esto y te paran, y como que es una especie de conversación contigo también. Y Sí. ya, o sea, no es más. Es muy poco personal, más bien, porque tú vas pasando, te miran, tú casi que miras al jurado, es como... "Mm". Sí. No me imagino. Pero entonces, espera, hagamos un pequeño retroceso. Ujú. Antes de saber qué pasó con este concurso, cuéntame, ¿era tu primera vez? ¿Sabías algo de Viena? ¿Sabías algo de Austria? ¿Sabías el idioma? ¿Cómo fueron esas primeras impresiones tuyas? Pues en Viena, de Viena solamente tenía como ilusiones de lo que uno escucha siempre, ¿no? Que Viena es la capital mundial de la música, que Viena pues es una ciudad muy bonita, que allá vivió Beethoven, vivió Mozart, vivió Brahms, o sea, que está la ópera y que uno puede hacer muchísimas cosas allá, pero en cuanto a cultura no tenía nada, o sea, no sabía absolutamente nada, el idioma mucho menos. Yo vine a Austria sin saber alemán y no fue como una muy buena idea, pero se puede, pero es muy difícil. Ok, entonces durante 2 semanas estuviste a punta de inglés. Sí, completamente en inglés, porque yo sí empecé un curso de alemán en Bucaramanga, pero no era un curso intensivo, no, fue un curso como muy regular que yo hice, en donde no pude aprender mucho, lastimosamente, o quizás no se aprovechó como mucho el tiempo en el curso, y las cosas que yo sabía eran como muy básicas, que yo no, y pues también es que en Austria hablan un alemán muy distinto, pero pues yo Ujú. cuando estuve allá no era como muy consciente de todo eso, ¿sabes? O sea, yo simplemente era como muy inocente en muchas cosas, o sea, no sabía de los dialectos, no sabía Esa de parte cultural. nada, o sea, eso lo vine a aprender fue todo cuando ya me vine a vivir a Austria del todo. O sea, yo como que no era que no viniera preparado, pero yo venía era como muy enfocado, mi meta era flauta, 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 y a mí el resto, como que no es que no me importara, pero como que lo vi un poco, porque lo vine a aprender fue luego, eso se vino a integrar después, lo mío era como música, música, ese era como mi foco. Ok, entonces, haces esta presentación del curso, del concurso, y después de ese concurso, ¿qué pasa? ¿Pasaste inmediatamente o...?
No, el primer examen no lo pasé, pero luego la profesora que yo contacté me dijo, mira, porque yo presenté exámenes para pregrado, Sí, para hacer el pregrado allá. Ella me dijo, mira, nosotros tenemos una clase de cursos preparatorios. ajá, Tú te presentaste para el pregrado, pero no te podemos dar la plaza ahí, pues porque venía gente pues como de todo el mundo con un nivel muy, muy alto. Y me dijo, pues te damos la oportunidad de hacer los cursos preparatorios. Y pues me dijo, te queda perfecto porque tienes tiempo para aprender el idioma, tienes tiempo para nivelarte en el instrumento y para ubicarte mejor en el país. Y esa fue como la recomendación de ella y pues yo me fui a la casa, me volví como contento porque había logrado como algo y pues podía empezar a hacer los trámites de la visa para poder empezar en octubre del 2009, de ese mismo año. de ese mismo año. Entonces eso fue, o Eso sea, fue todo muy rápido, sí. ujú. Y luego, ¿cómo fue esa parte de la visa? ¿Fue fácil? ¿Fue complejo? La visa Eh, fue un poco complicado ¿Qué pasó? porque se demoraba mucho. Yo no entiendo qué pasaba. Yo llamaba todo el tiempo y nunca estaba. Y pues toca esperar porque ellos mandan los papeles a Europa y luego que se regresa, que no sé qué. Yo no Ujú, entendía como muy bien en mi cabeza eso por qué se demoraba tanto. Se demoró como ujú. 3 meses la visa en llegar y yo pude viajar como a mitad de noviembre a Austria de regreso. O sea, perdí casi que un mes y medio como de clases, pero no. Ok, ok. Sí. Y bueno, ya llegaste ya, empezaste las clases. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿En qué parte? Pues si estuviste visitando en algún momento. Las clases las empecé, bueno, en noviembre y yo no estuve directamente en Viena, sino estuve en Eisenstadt, que es una ciudad como al sur, poco al sur de Austria o al sur de Viena, en un Bundesland que se llama Burgenland, que es como Ok. la zona de los vinos de Austria. Uf, Y estuve haciendo ahí el preparatorio para la sí. universidad en el Conservatorio de Eisenstadt. Y nada, aproveché el tiempo para aprender el idioma o como para llegar más bien y conocer todo como con calma, porque estas primeras 2 semanas yo tuve como una impresión de Viena de lo que era la ciudad. Me Ujú, pareció que era una ciudad súper organizada, que era muy fácil ubicarse, que tú te podías mover en tranvía, metro, bus, súper fácil. O sea, por más que yo no hablaba el idioma en esas 2 semanas, yo me ubiqué súper bien, sí. porque estaba todo, o sea, es muy fácil ubicarse en Viena. Y me parecía que todo era limpio, todo era bonito, los edificios eran súper, súper, con muchos adornos afuera, o sea, todo como muy majestuoso. Entonces esas 2 semanas fue como un curso intensivo de inmersión, pero pues no con tanta calma. Y luego cuando volví, que hice este curso preparatorio, ya fue todo como con más calma, con más tranquilidad, viendo todo, conociendo un poco más la cultura, la gente, Bueno, aprendiendo el idioma sobre todo. si estabas entonces en el sur y, o sea, ya esa parte es más dialecto. ¿Cómo Sí, se fue con pero eso? no sé, porque yo no era muy consciente de esos dialectos antes. Por lo que te digo, o sea, pues yo llegué como sin saber nada de alemán, o sea, con mi Ajá. inglés y a un pueblito donde la gente casi no hablaba inglés, era complicado que la gente me hablara en Ujú, inglés, pero tuve la fortuna de llegar a una residencia de estudiantes en donde había muchos estudiantes internacionales y mucha gente joven, muchos austríacos jóvenes que venían ahí porque en esa ciudad, en Eisenstadt, había también una Fachhochschule. Entonces había mucha gente, tanto de música como de los que estudian administración, economía, leyes, ese tipo de cosas. Y fue interesante al principio como conocer tanta gente de tantos países. Y pues al principio todo era en inglés, todo era en inglés. ujú. Y uno como que medio entendía un poquito alemán, ya, danke, bitte schön, ese tipo de cosas, pero me acuerdo mucho que me puse muy feliz una vez que estuve en el supermercado y que entendí el precio de lo que tenía que pagar. Esa fue la primera vez que yo dije, uy, vamos avanzando, vamos avanzando. Ok, pero ya ahí estabas en el curso de alemán. En el preparatorio, sí, ya estaba más o menos en el curso de alemán. El curso Y, de alemán al principio, porque yo me vine con la idea, no, el alemán yo lo aprendo solo, eso uno lo aprende en la calle, tal cual.
error. O sea, sí y no. Hay que venirse con unas bases muy buenas porque en cuanto a gramática es importante como resolver algunas dudas del alemán en cuanto a gramática. Eh, pero todo luego con el tiempo, pues si uno, como lo hice yo, que me vine como sin bases, sin absolutamente nada, pues fue fuerte porque ¿Te muchas cosas, costó? sí, al principio sí me costó bastante, pero me di cuenta que le tenía que, porque con el inglés, en música, casi que no piden un alemán tan exigente, porque pues las materias que tenemos son solo prácticas y realmente uno en música casi que ni habla, pues sí habla, pero pues, o sea, como tantas cosas de lectura, de libros y eso casi no tenemos, sino más que todo como ensayos y tocar aquí y clase allí. Y Pero es muy de fácil. pronto las instrucciones o las direcciones de los profesores ahí sí cambia un Exacto. poco. Ahí fue cuando yo me di cuenta, tengo que meterle la ficha al idioma, porque en una clase de flauta mi profesora hablaba muy bien inglés y ella me dictaba las clases en inglés y pues todo era muy cómodo en inglés para mí también. Pero me di cuenta en un par de clases que ella llegaba como a un punto y como que no me podía explicar porque su inglés quizás no se lo permitía. Y yo decía, tengo que aprender alemán para que ella no se sienta limitada conmigo y me pueda decir todo lo que piensa de mí. Y yo le pueda entender todo. Claro, Sí, claro. Entonces ahí ya sí, tomaste el curso, y empezaste ahí pues. sí empecé pues el curso, como ya en forma y muy juicioso. Yo viajaba, Eisenstadt queda a 1 hora de Viena, Sí. y yo iba 3 veces a la semana a Viena a tomar el curso y me ayudó muchísimo, porque pues prácticamente tú ibas al curso y escuchabas alemán yendo al curso, a camino al curso, saliendo en el curso, saliendo del curso en todo lado, pues ya estando ahí haciendo el curso intensivo, Ujú. pues si escuchas el idioma todo el tiempo, creo que es mucho más fácil aprenderlo. Fabián, ¿qué te parece que sea importante a la hora de aprender un idioma como el alemán? Que me parece que es importante. Ujú. O sea, casi todo es importante, pues las habilidades son importantes, Sí, la pero sobre escucha, todo esto, como pero sobre todo para ti, ¿qué crees que sea destacado? no pensarlo como uno piensa español, porque si tú te pones a hablar el alemán o a tratar de decir cosas que tú dices en español en alemán, creo que Ujú. no suena tampoco bien. Y muchos cometemos ese error de querer decir lo que es como, así lo digo en español, así lo quiero decir en alemán, y realmente es como, no, así se dice en español, y de esta forma se puede decir en alemán, que es una cosa completamente distinta. Entonces toca hacer como un cambio Como de un cambio switch. de, sí, completamente. Creo que es lo mejor. O sea, no buscar, no ponerse siempre a traducir palabra por palabra, sino como tratar de tener ese chip así se habla alemán, así se habla español, no de conectarlos tanto. Ok, sí, igual, pues creería que todo eso también se gana con pues la inmersión en el idioma y la inmersión en la cultura, ¿cierto? Claro, sí, porque incluso unas cosas se dicen de una forma en Viena, otras de otra forma en Alemania, y así en todos lados se dicen En distintos. serio, Sí, sí, ¿te acuerdas de algo ahorita? sí. Cuando yo vivía en Viena, que visitaba pues Alemania a veces y estaba aquí y fui una vez a comprar algo y me acuerdo que yo le pedí a la señora en la caja, como aquí tú pides las bolsas, entonces le dije a la señora en mi alemán austriaco, kann ich einen Sackel haben bitte, einen Sackel? Y la señora toda, ¿qué? Y yo, ein Sackel bitte. Y la señora pero me miraba con una cara. Entonces yo le dije, ein Sackel zum Tragen. Y la señora, eine Tüte. Y yo como, Dios mío, eine Tüte. Y porque yo no era consciente, te lo juro. Para mí Sackel era la bolsa y así era Sí, en todo el alemán sí. que yo sabía. Ese era mi mundo. Pero en Alemania es distinto, se dice Tüte. Claro, no, ahí te tocó cambiar. Sí, Bueno, entonces tú pasas, ¿cuánto tiempo viviste en Austria? ¿Cuánto tiempo duró esa parte de tu estudio? 7 años. Fue el año de preparación.
en Eisenstadt, y luego en el 2010 me mudé a Viena porque ya pues me aceptaron en el estudio tal cual en la universidad y fue un estudio de 6 años. Es un Diplom-Studium, se llama eso, que es como algo que tenían antes. Ahora es como Bachelor y Master, pero esto fue pues todo el paquete completo, por así decir. Fueron 6 años de estudio. Y ya eso, pues, eso en Viena como tal. Eso fue en Viena, sí, me gradué en el 2016. Y Wow. luego, sí, y ya después, pues me quise venir a Alemania porque tenía como ganas de seguir estudiando, no quería como volverme ya a Colombia de una, sino quería, pues aprovechando que ya estaba al otro lado, pues seguir intentándolo y como, sí, conocer otra maestra, conocer otra escuela, otros profesores, eso me parecía muy interesante. Y así que en el 2016 hice pues exámenes para entrar aquí a Alemania, a maestría. Bueno, entonces finalmente decidiste irte a Alemania, buscar otras oportunidades. Antes de irte, ¿lo habías intentado en Viena o por qué no te quedaste allá? Porque había terminado el estudio y sentía que no había como otro profesor que me interesara. Generalmente es como buscar el mentor. Sí. Y el otro mentor que me interesaba estaba en Salzburgo, pero luego tampoco como que tenía muchas ganas de irme de seguir como en Austria. Pensé como Alemania es un país más grande, donde luego laboralmente tiene uno muchas más oportunidades, también, pues como músico, porque hay muchísimas orquestas y o sea, se necesitan muchos músicos. En Austria había muchísimos músicos, pero había muy pocos puestos pues para trabajar en orquesta. Y aquí es más o menos un poco pues nivelado. Igual también siguen habiendo muchísimos músicos, pero la cantidad de puestos es un poco más alta que en Austria. Y eso fue como también una de los puntos que yo puse pues como en mi cabeza para tomar la decisión de venirme a Alemania. Ya. Fuera ¿Dónde comenzaste en Alemania? en Weimar. En Weimar. Yo me fui a hacer una maestría en Weimar. Ok. Y allá entonces empezaste esta maestría. ¿Cuánto tiempo estuviste allá también? Mi maestría, sí, la maestría duró 3 años, creo, porque mientras hice la maestría, estuve haciendo prácticas en una orquesta en Erfurt, en el teatro en Erfurt, que queda a 20 minutos de Weimar. Entonces, mientras hacía mi maestría, hacía mis prácticas y tenía pues como un contrato temporal ahí en el teatro. Sí. Y no sé, o sea, también fue como por decisión mía y de mi profesora en ese entonces, de mi mentora, pues en ese entonces, que dijimos como, no hay afán pues que yo termine mi maestría en 2 años, porque entonces me quedé los 3 años haciendo la maestría y estudiando, pues haciendo las prácticas y terminando ese contrato en Erfurt. Y fue muy chévere porque... Y ya tu alemán estaba 1A. Ah, sí, ya. El alemán ya, pues sí, yo creo que nunca me di cuenta en qué momento fue que hablé más o hablé menos, pero no sé, fue todo como un proceso muy Natural. natural. Sí, porque hice el curso, yo era muy juicioso con hacer las tareas, con escribir, sobre todo escribir bastante, me ayudó muchísimo. En ese entonces, a mis inicios pues en Austria, alguien me regaló un televisor y yo era viendo programas de televisión, así no entendiera nada, pero era como el acostumbrarse, pues por el oído de músico, acostumbrarse un poco a las melodías del idioma, que ayudaba bastante. Claro, claro. Y yo creo que eso fue como lo que más me ayudó, porque entender, yo me acuerdo que yo entendía absolutamente todo y me puse muy feliz el día que le dije a mi profesora, hoy podemos intentar hoy que usted me diga todo en alemán y yo espero entenderlo todo. Y pues yo me acuerdo ese día fue como el triple de concentración que yo tenía en la cabeza porque era entender lo que ella me decía, tomarlo en mi cabeza, procesarlo y luego tocar el instrumento. O sea, es mucha Muy concentración. retador. Sí, pero yo creo que es al principio. Obviamente todos los inicios siempre son un poco complicados. Y mientras Sí, uno se claro. acostumbraba y ya luego, pues con el tiempo se vuelve como muy natural. Ya uno como que no es que uno no sepa en qué momento habla qué idioma, pero uno como que todo le parece muy igual, muy normal. Ujú. Mm. Bueno, y ahorita, o sea, ¿pasas de Weimar a otra ciudad en Alemania o en la que estás actualmente? No, yo paso de Weimar a aquí a Siegen, sí.
Ok. directamente. ¿Y ya cuánto llevas allá en Siria? Llevo un año ya, Ah, desde lo que que llevas empecé. trabajando. Sí, lo que llevo trabajando, porque aquí, pues aquí no hay escuela de música y la idea, pues, de venirme a trabajar, fue a trabajar acá porque empecé el puesto en la orquesta. ¿Cómo es esta parte ya como de, pues prácticamente estás formando una vida, pues porque ya es un trabajo fijo, ¿cierto? Sí, ya es un trabajo fijo. Ya pasó el año de prueba, ya pasó todo. Ah, Ah, porque tú, aparte tienes un año de prueba. sí, cuando tú entras a una orquesta en Alemania, eh, tienes que pasar un periodo de prueba. O sea, Sí. haces la audición para la orquesta, enfrente de toda la orquesta te elige o elige pues al que más le parezca Ujú. y luego te contratan y empiezas a trabajar y hay un periodo de prueba que es generalmente un año y Sí. después de que ese periodo de prueba pase, hacen una especie de votación y Ujú. cada orquesta tiene como sus leyes privadas y en la orquesta esta en la que yo estoy debes tener como mínimo 2/3 de la mayoría, ¿no? Para pasar el año de prueba, Sí. 2/3 más uno. Y ya, de esa forma, pues toda la orquesta tiene que votar, les dan un papelito y tienen que hacer una X en sí o en no. Y Wow. ya, no existe Enthaltung o como se dice, el voto en blanco no existe, sino es Ajá. o sí o no, o blanco o negro. Y Mm. ya, afortunadamente todo fue muy bien. Todos mis colegas me quisieron. Qué bueno. No, y me imagino que en gran parte también es, pues, o sea, somos seres sociales, los seres Sí, es humanos. que precisamente para eso es el año de prueba, porque puede que conozcan que venga el músico, el mejor flautista, el mejor violinista, Ujú. pero que sea pues como una persona que no es colegial, que porque en la orquesta tú tienes que trabajar siempre en grupo, que no te sirva, que traiga mala energía. Todo ese tipo de cosas son factores que influyen en el año de prueba. O sea, la gente te prueba, pues musicalmente ya como que demostraste algo, pero una cosa es tocar solo, otra cosa es tocar con la orquesta, tocar en colectivo. Ujú. Y eso es como lo que se prueba pues como en ese tiempo O de sea que se prueba. fijan mucho en esas, digamos, en esas facultades de la persona, como, Sí, también como sociales y musicales ajá, también. O sea, sí, tú tienes que ser, pues no es que tenga uno que ser buena gente, pero uno tiene que tratar de ser como en un trabajo normal, sí, una persona muy colegial, o sea, que es un buen colega, que ayuda, que está pendiente, ¿sabes? Y que sí, sí, tiene interés por su trabajo y que no simplemente pues va a cobrar y ya, porque claro. casos se han visto. En caso sí han visto que solo van ella. Exacto. Bueno, todo este viaje, todo, literalmente todo este viaje, ¿cuánto tiempo te llevó a alcanzar tu sueño? Pues mi sueño lo fui alcanzando por etapas, porque al principio cuando llegué, mi sueño era entrar en la Universidad para Música de Viena. Y el Ujú, sueño lo logré en el 2010, cuando me aceptaron. ujú, Luego me gradué. Pues estando en Viena pasaron muchas cosas, obviamente. Tuve la oportunidad de tocar con varias orquestas, también como invitado, pero pues nunca así como estar contratado por una orquesta, sino estar de invitado en varias. ujú. Y luego, después de terminar mi estudio, a medida que yo iba como estando más en el estudio, yo pensaba siempre como quiero estar en una orquesta, quiero pertenecer a una orquesta, quiero ser músico de planta. Y Ujú. pues puedo decirlo, afortunadamente, que ya pues lo pude lograr. Qué bueno Sí. es. Eh, Cuéntame si tienes alguna anécdota que hayas vivido, sea en Austria o sea en Alemania. Anécdotas, sí, que sean así particulares que puedas compartir. Una muy que se las cuento siempre como a mis papás, porque yo nunca la vi como tan especial, pero a medida que el tiempo pasó, sí Ajá. me pareció como muy especial, que fue el día que yo llegué a Austria, ya cuando me vine del todo. Yo me acuerdo, pues uno llega al aeropuerto de Viena y en el aeropuerto de Viena me recogió una amiga mía de Bucaramanga, del colegio, que estaba haciendo como una especie de intercambio cultural o estaba viviendo como con una familia austriaca y yendo al colegio allá.
era un intercambio que ella estaba haciendo. Y ella me recogió en el aeropuerto y la familia donde ella estaba me dio posada por esa noche, Sí. porque yo llegué pues en la noche tarde. Y al día siguiente yo tenía que irme a Eisenstadt en el tren. Primera vez, primerizo en todo, ¿no? Ella me llevó pues a la estación de tren y yo pues muy normal, cogí el tren para Eisenstadt, llegué y pues yo venía con dos maletas de estos de 23 kilos gigantes, con mi maletín de la flauta y con el maletín de mano, o sea, el equipaje de mano. Y pues todo el mundo me veía pues como con esa cara de niño y no sé qué, porque pues, con 18 años. Y estaba encantado. Y yo súper encartado con las maletas. Lo echaron de la casa. Tal cual. Y me vio un señor llegando a Eisenstadt, yo pues un señor me ayudó a bajar las maletas porque eran maletas pesadas. Y Sí. me ayudó a bajarlas y me dijo, ¿tú de dónde vienes? ¿Por qué estás acá? Y yo, no, yo soy de Colombia. Todo en inglés, obviamente, porque el señor Ajá. me intentó hablar en alemán, pero yo le dije como, sorry, no hablo alemán, no sé qué. Ajá. Y él me dijo como, ¿de dónde vienes? Yo le dije como, no, vengo de Colombia, voy a estudiar aquí en Eisenstadt. Y el señor como que me vio, pues quizás como la cara de niño pequeño. Y me dijo, ¿pero para dónde vas? Y yo, no, yo tengo que ir a esta dirección. Y pues tenía la dirección de la residencia de estudiantes a donde iba. Como, yo también le pregunté como al señor, como, ¿por dónde me voy? Yo no, en mi cabeza no se pasaba ni tomar un bus ni nada. Yo, no, yo pues con las maletas me voy caminando hasta la dirección porque yo vi que quedaba cerca a la estación del tren. Y el señor vio la dirección y me dijo, mira, súbete a este taxi, yo te lo pago y que te vaya bien. Y yo le dije, pero no es aquí cerca. Y yo, no, pero es que tienes muchas maletas, mira, toma. Y el señor me pagó el taxi y yo llegué muy feliz como a la casa sin tener que haber cargado las maletas pues todo ese tiempo. Y eso fue No, como ¿en serio? una experiencia como muy positiva pues para mí porque yo dije como, wow, qué amables son los austriacos. Sí, sí, sí. No, de hecho, tienes toda la razón en cuanto a la movilidad, porque pues yo tengo una anécdota es un señor que él me recibió en Salzburg y cuando estuve allá, él lo que hacía era como que en las mañanas iba y me dejaba en el paradero del bus y él esperaba a que el bus llegara, que yo me montara y el bus arrancara para él arrancar. Y así era todas las mañanas que estuve con él. Qué bien. Sí, Sí. entonces la movilidad, sí, ahí sí me hiciste recordar eso, es muy, muy cierta en ese aspecto. Ah, no, pero muy chévere eso, porque es como ya súper bienvenido. Sí, exacto. Pues obviamente yo mis primeros días de empezar mi vida, pues como o mi travesía en Austria, pues fue muy, pues para mí fue como muy gratificante. Como, pues yo, lo que digo, en ese momento yo no lo vi como tan wow, pero a medida que el tiempo ha pasado, yo digo como wow, o sea, porque me pongo a pensar, o sea, yo a los 18 años, con las 3 maletas que tenía, yendo en ese tren, bajándolas del tren y buscando la dirección, y el señor me vio y me dijo, como tome, mire, aquí está, si quieres montes en este taxi. Él habló con el taxista, le dijo, llévelo a esta dirección, que él va para allá, y yo no tuve que hacer nada más, ¿sabes? Sí, Eso fue como, pues, perfecto, o sea, fue como muy bien. completamente. Sí. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre las dinámicas de las ciudades en las que has estado, o en sí, pues, como de los dos países. Es decir, pues, cómo es la vida social, la vida diurna o la vida nocturna. ¿Cómo te ha parecido eso? Pues en Austria la pude vivir más porque pues estaba en una ciudad y estuve pues en la capital, ¿no? Entonces ahí como que tú tienes de todo, que lo que buscas lo encuentras también. Pero en cuanto a vida social, digamos, con amigos o jóvenes austriacos y todo eso, siempre me pareció como un poco complicado, como tener amigos o amigos austriacos, como que sí te integran en el círculo, pero no te integran tanto como te integran los alemanes, por ejemplo. Eso es una diferencia que hay muy grande, porque los austriacos son un poco más, un poquito más conservadores en comparación con los alemanes. Los alemanes están más acostumbrados como al flujo de gente internacional en el país, ¿no? En Austria, porque lo que el país es más pequeño, pues cada quien es como más en lo suyo, incluso entre ellos mismos, entre sus regiones, son muy entre ellos, ¿no? Yo me di cuenta de eso en la universidad en Viena, por ejemplo. Pero pues sí logré, obviamente, hacer amigos austriacos y todo eso.
y era muy divertido, era muy distinto. Me acuerdo mucho que uno de mis primeros amigos fue un clarinetista que él me decía, Fabián, tú para aprender, para hablar alemán, tienes que salir a tomar cerveza. Y cuando tú tomes cerveza, te vas a dar cuenta que vas a hablar alemán. Dicho y hecho, él me llevaba muchas veces a un bar, pues, y pues íbamos ahí y con él y a tomar cerveza. Y él me decía, bueno, ya empieza a hablar alemán. Y pues esos fueron mis primeros pinitos en alemán. No puede ser. Ay, Sí, no, muy chistoso, en serio, muy charro eso. sí. Porque él Pero, veía obviamente que todo el tiempo en inglés, todo el tiempo en inglés, y decía, no, tú ujú, tienes que integrarte aquí a la cultura, no sé qué, y bueno, listo. claro, claro. Y pues en Alemania, por ejemplo, pues en Weimar, estando yo en Weimar, pues Weimar es una ciudad mucho más pequeña, pues Ujú, tiene 60.000 habitantes, o sea, Viena tiene 1.800.000 y Weimar 60.000, es muy poco en comparación. no. Pero pues ahí se vivía más la vida de estudiantes, era como el pueblo de estudiantes. Entonces estaba el bar a donde iban todos los estudiantes de música, el bar a donde iban los estudiantes de arquitectura y el bar a donde iban los estudiantes de artes plásticas, porque pues está la Bauhaus Universität también en Weimar. Ujú, Entonces hay mucho movimiento estudiantil en Weimar, eso me pareció muy, muy chévere del lugar, porque se puede vivir muy bien como estudiante. Tienes ujú, tiempo. Puedes irte de farra si quieres el viernes, estar en el knaipe con tus amigos ujú. y al día siguiente todo está muy bien también porque pues las distancias son cortas, no tienes que madrugar tanto. En esa parte, si te ponen a escoger una ciudad grande, una capital, por ejemplo, a una ciudad pequeña, ¿cuál escogerías y por qué? Yo escogería Weimar por la comodidad de la vida, aunque Viena, sí, no, pero Weimar. Viena pues tiene muchísimas cosas, Sí. obviamente, pero, pero la tranquilidad que me dio Weimar a mí, o sea, Ujú, personalmente, por eso la escojo, porque, no sé, fue como un buen momento en mi vida en el que yo estuve ahí. Yo nunca me vi como viviendo toda la vida en Weimar, pero sí sentí que era una ciudad en la que podía estar un tiempo como para recuperarme de ese trajín de Viena, ¿no? Pues que ujú. fue como una también como de las razones por las que yo busqué irme para Weimar, porque era una ciudad pequeña en donde yo evitaba montarme en tanto transporte público, en donde yo podía, digamos, en las pausas ir a mi casa y recostarme en mi cama, que eso en Viena yo no lo podía hacer. En Viena tú estabas afuera, salías a las 8 de la mañana y volvías en la noche otra vez a tu casa, de la Ah, universidad, ¿no? claro, claro. No me Sí. imagino. Y bueno, las últimas cosas ya para terminar. eh, Cuéntanos cómo te fue con la ventana la La- primera vez. No, con la ventana, esa es una historia, uno siente, a uno le da un susto muy grande. Primero porque le dicen, volteala todo, y uno, ok. Y cuando uno no está pendiente, se le viene todo el peso y uno dice como, Dios, ¿qué va a pasar acá? Sí, se viene toda la ventana encima. Pero eso es como que un chiste que le hacen a todos, porque yo el chiste también se lo he hecho a personas que han venido y les digo como que, oye, abre la ventana, ¿En volteala todo hacia serio? arriba. Es que es muy divertido. Es como una maldad. Eh, Ay, muy charro. Pero pues sí, eso no existe, ¿no? En Colombia, que uno Ujú, abre la ventana, uno la abre y la puede dejar así. ujú. Sí, no, eso aquí no. Las ventanas abren o así o así. Sí. Y en cuanto a las estaciones, ¿cómo te da duro? ¿Qué estaciones? Mm, Sobre todo ¿Cuál me te da gusta duro. más? Me gusta mucho ahorita la primavera y el otoño, son como las mejores para mí. Me Ujú, da duro sobre todo cuando se oscurece muy temprano, sí. porque sí, la ausencia de sol se siente mucho, sobre todo en la energía del cuerpo. Entonces, son épocas en las que tú tienes que estar pendiente de tu sistema inmunológico, de tomar vitamina D, de tomar magnesio, como para estar un poco más despierto, porque si no, a uno le da sueño muy temprano o uno se siente agotado y la depresión del invierno pues es cierta. Y es precisamente por eso, por la falta de sol. Claro. Y, en, y a mí la primavera me parece genial porque es como el momento en el que todas las caras cambian, o sea, las caras de las personas cambian cuando el sol está afuera y la gente es mucho más amable y todos son mucho más receptivos y todo es como que el ambiente, la une, que llaman, Ujú.
Es Sí, mucho eso mejor. afecta mucho, Sí, pues, en la parte psicológica y sí, anímica. sí, claro. O sea, en el invierno uno es un poquito más como reflexivo, está como más en su casa y hace más planes dentro de la casa, mientras pues obviamente la primavera, porque te ofrece pues el sol, poder salir y estar afuera sin tanto abrigo y estar Ujú, cómodo, pues uno disfruta más el tiempo afuera y se encuentra con más personas y todo eso. claro. Bueno, y finalmente, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué recomendaciones le daría Fabián a estas personas, a el que quiera, por ejemplo, irse a estudiar, sea Alemania, sea Austria? ¿Qué recomendaciones les darías tú? Que no hagan la locura de irse sin aprender el idioma, porque pues cuesta mucho. O sea, cuando uno no tiene como sus bases, eso es como la recomendación principal, que si ya tienen el plan de irse para Alemania, pues planeen también aprender el idioma, por lo menos hasta una dos o hasta un B1 para poder irse Ujú, como bien y poder estar como tranquilo de decir, puedo defenderme en la calle y sí, y no me va a pasar nada. Y la otra es que al principio, cuando uno llega, tratar de evitar como tantos contactos con hispanoparlantes. O sea, ok, realmente como tratar de vincularse a la cultura o de vivir un poco más la cultura, de tratar de conocer más gente de acá, ujú, precisamente para eso, para que el idioma sea una más fácil de aprender. claro, claro. Sí, y que disfruten. Sí, 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 claro. Bueno, Fabián, nos estaremos viendo y cuídate mucho ahora, pues con el cambio de clima igual, pues le puede dar a uno gripa. sí, claro. Dale, Entonces, Camila, muchísimas gracias por la invitación. no, gracias a ti. Cuídate. Bueno, tú también. Chao. Tschüss. Gracias por vernos y escucharnos.